Gracias. Gracias por esta adoración. Gracias por esta alabanza. Gracias por la adoración. Gracias por la danza. Te glorificamos, Señor. Porque tú eres grande, maravilloso y eterno. Te damos la gloria y la honra, Señor. Gloria, 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 gloria. Dale un fuerte aplauso. Dale un fuerte aplauso al Rey que vive y reina. Él es más que maravilloso, Él es más que bueno. Él es más que santo, Señor. Manifiesta con su poder. Reprendemos todo entretenimiento, todo espíritu de entretenimiento. Declaramos inoperante toda actividad del diablo y declaramos tu intervención divina, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. Bueno, seguimos aquí con la serie El poder detrás del trono. Y bajo el título, bajo la temática, no sueltes el arpa. Diga conmigo, no sueltes el arpa. ¿Qué cosa es el arpa? Un instrumento de qué? De adoración, con el cual, de música, con el cual David adoraba a su Dios, al Dios que nosotros adoramos en este día. Ya he leído, desde que esta es la tercera, la cuarta prédica de este tema, y ya he leído el comienzo. Todos saben que estamos hablando de David cuando perdona a Saúl en la cueva y sale con el pedazo de manto y le dice, ¿por qué me persigue? ¿Por qué estás persiguiendo a alguien que no vale la pena? En otras palabras. Y después Saúl se va a casa, al palacio, pero sigue persiguiendo a David. Lo esencial de todo esto es que David estaba sometido bajo una autoridad injusta, lo he hablado. David estaba bajo una autoridad de opresión. Dios lo unge y estuvo 14 años aproximadamente huyendo de un rey malo, de un rey loco, de un rey malvado, de alguien que en realidad, y muchas veces nos preguntamos por qué permite Dios estos procesos. Es que Dios está, mira, te voy a decir algo, en la tierra prometida está después del desierto. Lo he dicho muchas veces, no hay, Sandra, bienvenida, no hay otro camino, no hay otro lugar para llegar al desierto, para llegar a la tierra prometida. Primero tienes que pasar por un desierto. No pienses que vas a llegar a la cumbre, no pienses que vas a llegar a la cima, no pienses que vas a llegar al cumplimiento de tu propósito si primero no hay un entrenamiento. Y la mayoría de las veces Dios permite que tengas que estar bajo una autoridad injusta para que de esa manera puedas comprobar o puedas demostrar pragmáticamente de que tú no tienes la vista puesta en la tierra, sino que toda tu confianza la tienes puesta en Dios. Aleluya. Santo es el Rey de Reyes. Lo importante es no rendirse, lo importante es no rendirse. Lo importante no es claudicar. Si vemos a un José, para poder llegar a sentarse a la diestra del faraón de Egipto, tuvo que pasar por ¿qué? Por cisternas, tuvo que pasar por esclavitud, tuvo que pasar por cárceles, tuvo que pasar por vicisitudes. Ese era el proceso de José. Si vemos a Daniel, para poder cumplir su propósito, tuvo que enfrentar un pozo de leones. Si vemos a tres jóvenes hebreos, Sadrach, Mesach y Abednego, tuvieron que enfrentar un horno ardiendo. Y así, si ves a David, tiene que pasar un proceso aproximadamente de 14 años para poder sentarse en el trono. Aleluya. Entonces, te voy a decir que no te defiendas, que no murmures, que no devuelvas mal por mal, no conspires, porque esas cosas no son de Dios. Esas cosas son ¿de quién? Del diablo. ¿Qué tal si tan solo con tocar el arpa derrotas al enemigo? ¿Qué tal si tan solo con adorar a Dios, Dios te da la victoria? ¿Qué tal si tan solo con
quitar tu mirada de las lanzas, de los vituperios, de las situaciones, de los impases y de los problemas, y pones tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores, tan solo con eso tendrás la victoria. Si en la antigüedad reyes como Josafat, reyes como Asa, reyes como prominentes como Ezequías, solamente con adorar a Dios, Dios le daba la victoria. ¿Cuánto más hoy que tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de nuestro lado, de nuestra parte? ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 10, verso 4. Las armas de nuestras milicias, como milicia de que somos de la milicia de Jesucristo, del ejército de Dios, las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir la fortaleza del enemigo. ¡Aleluya! ¿Cuáles son las armas de nosotros? ¿Cuáles son las armas de nosotros? Refugiarse en Dios, adorar a Dios en medio de las presiones, adorar a Dios en medio de los vituperios, adorar a Dios en medio cuando dicen tú no puedes decir cómo tú puedes adorarlo. Tú quizás digas que yo no puedo, pero yo digo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso me basta. Aleluya. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo, describiendo en Efesios 6, decía: no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra todo principado, contra toda potestad, contra toda hueste espiritual, contra toda demonio de las tinieblas. Es decir, él nos estaba diciendo, nuestra lucha no es contra el hombre, nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha no es contra las circunstancias, nuestras luchas no son contra la diagnosis, nuestras luchas son contra el diablo colorado y los demonios cabezones. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. Entonces, mientras tú te centras en lo que ves, el enemigo sigue haciendo de la suya. Sigues peleando con gente, sin embargo no vas a la raíz. Tenemos que ir a la raíz. Las armas nuestras son venir aquí a la iglesia y adorar a Dios en medio de las angustias, en medio de los problemas, en medio de las circunstancias, en medio de las enfermedades, en medio de la crisis, en medio de la pandemia. David sabía que si mantenía sus manos en el arpa, ese Dios que lo sacó detrás de las paridas, que lo sacó detrás del redil, ese Dios que lo ungió en medio, delante de su papá y hermanos incrédulos, ese Dios que lo liberó de las fauces del oso y del león, de la garra del oso y de las fauces del león, ese Dios que lo liberó de Goliat, que dirigió esa piedra de su onda y la llevó a la misma cabeza del gigante. Ese mismo Dios le pondría las manos sobre Saúl y sobre todos sus enemigos. Él sabía que si él se mantenía adorando a Dios, y si él se mantenía con las manos en el arpa, Dios pondría las manos sobre todos sus enemigos. Queridos hermanos y hermanas, dejen de pelear ustedes. Dejen que Dios pelee esa batalla. Agarre el arpa y adora a Dios en medio de las injusticias. Adora a Dios. ¿Tú crees que Dios no ve esas injusticias? ¿Tú crees que Dios, que todo lo ve, que todo lo puede, que todo lo sabe y que está en todas partes, no ve esas injusticias? Y tú crees que Dios, si tú te mantienes adorándole, Él va a permitir que el enemigo siga haciendo de las suyas. 14 años le costó a David. Dios podía haberlo hecho fácil, yo lo he dicho. Podía haberle dado un infarto a Saúl, podían haberlo matado antes. Sin embargo, lo que Dios quería era que David eliminara al Saúl que había dentro de él, para Dios después eliminar al Saúl que había fuera de él. Muchas veces Dios va a permitir la presión, muchas veces Dios va a permitir el problema,
Muchas veces Dios va a permitir eso que no te guste. Muchas veces Dios va a permitir esas autoridades injustas que están sobre ti. ¿Por qué? Porque Dios lo que quiere es que hasta que tú mates el Saúl que hay dentro de ti, entonces Él matar al Saúl que está fuera de ti. De ti depende el proceso. De ti depende el tiempo. Por eso, mientras ellos afilan la lanza, tú afinas el arpa. Aleluya. El arma de ellos es la lanza. Tu arma es el arpa. Tu arma es la adoración. Ay, ay, ay. Las batallas nuestras no se ganan a la manera de este mundo, sino a la manera de Dios. Ningún Saúl, escuche bien, ningún Saúl podrá matar el propósito que Dios ha depositado dentro de usted. Ningún Saúl. Durante mucho tiempo yo pensé que el obstáculo para alcanzar mi propósito era la gente. Durante mucho tiempo yo pensé que la causa por lo que yo no llegaba a cumplir lo que Dios me estaba llamando eran la gente. Era la gente que se oponía en contra mía. Pero después aprendí que no hay ser humano sobre esta tierra que pueda obstaculizar el propósito de Dios en mi vida. Que no hay nadie que pueda impedir que el propósito de Dios en mi vida se cumpla. Ese era el proceso. ¿Sabe quién puede impedir que se cumpla el propósito tuyo en esta tierra? Tú mismo. Tú mismo. Dependiendo de cómo reaccionas ante las lanzas de Saúl. Depende cómo reaccionas a los embates y batallas que tienes que enfrentar en este mundo. En el reino de Dios, Dios no quiere Saúles sobre el trono. En el reino de Dios, te lo voy a repetir, Dios no quiere gente como Saúl, tiradores de lanzas en el trono. ¿Y qué más da un poquito de dolor? ¿Y qué más da un poquito de sufrimiento? ¿Y qué más da un poquito de presión en esta tierra si encontraremos la vida eterna en la gloria venidera? Si es efímera la Biblia en comparación con estar años y años y años y años disfrutando de la gloria eterna. Te voy a dar un consejo en este día. Dedica tu lengua a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No conviertas tu lengua en una lanza. Dedica tu lengua a adorar a aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquel que te dio una vida y una esperanza. Y el que ya te dio una vida eterna. Dedica a adorar a Dios y no conviertas tu lengua en una danza. Y apúntalo. Donde digo lengua, digo Facebook. Donde digo lengua, digo Twitter. Donde digo lengua, digo Instagram. Donde digo lengua, digo WhatsApp, etcétera. Porque hoy la lengua tiene otras dimensiones. Dedica tu lengua a adorar antes de que se convierta en una lanza, porque puedes estar perdiendo tu corazón en medio del proceso. No sé si te has dado cuenta que nosotros los predicadores sabemos hablar, gracias a Él, a Dios. No sé si te has dado cuenta que nosotros los predicadores tenemos un léxico para tratar de llegar a los corazones. No sé si te has dado cuenta de que nosotros podemos afilar bien nuestra lengua y herir duramente a una persona.
Todo depende para qué utilicemos la lengua. Todo depende si la usamos al servicio del diablo o al servicio de Dios. Pero de una sola fuente, dice Cristo, no puede salir agua dulce y agua salada. Tiene que salir una de las dos. Tiene que definirte. Tiene que definirte. 4, verso 2 al 3, dice así: y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Es decir, fue por la cumbre, un lugar que le decían: este es el trillo, este es el lugar de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, escuche bien, el escenario es que llegó a una cueva enorme donde había un redil permanente de ovejas que las sacaban a pastar y después la escondían en esa cueva. Es decir, que la cueva era amplia, la cueva era grande. Entonces entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Diga conmigo, cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. ¿Quién estaba en los rincones de la cueva? El hombre que él estaba persiguiendo con sus 600, 300, no sé cuántos tenían cuando aquellos hombres armados. Y entró Saúl a cubrir sus pies. Y dice la Biblia que su general Abner y sus hombres valientes, 300 hombres valientes, se quedaron afuera. Ahora quiero explicarle qué significa cubrir sus pies. No había frío, no había necesidad de cubrirse sus pies. Te lo voy a explicar de esta manera. A Saúl le entró un poquito de presión en el estómago. ¿Me están entendiendo? ¿Me hago entender? A Saúl le entró un poquito de presión. Parece que el desayuno ese día no le cayó muy bien. Y el hombre tuvo que entrar a la cueva a cubrir sus pies. Esto es un eufemismo. Eufemismo es la manera literaria en que se escribe la Biblia. La Biblia, recuerde que es un libro escrito por el Rey de Reyes para reyes y sacerdotes. Quiere decir que el lenguaje, que el vocabulario que usa es un vocabulario de reino. Entonces, en el texto hebreo original, cubrir dice cubrir los pies. Entró Saúl ¿a qué? A cubrirse los pies. Pero, bueno, la Reina Valera, versión 1960, que procede de una mejoría de la Biblia de Casidoro de Reina, que se llamaba la Biblia del oso, le decían así. De ahí ellos, Casidoro de Reina y Isidoro, Isidoro, no me acuerdo el apellido, ya quítate la pausa, ¿no? Después escriben la Biblia Reina Valera, Casidoro de Reina e Isidoro Valera. Entonces, le explico todo esto para entrar en el contexto. La Biblia de Reina Valera sí lo traduce literalmente cubrir los pies. Ahora, la Septuaginta, que fue la primera traducción que hubo de la Biblia, de el arameo, hebreo, que estaba escrito en el Antiguo Testamento, a griego, que fueron 70, dice Septuaginta, significa la Biblia de los 70. En este caso fueron 72 eruditos, 10 de cada tribu de Israel,
por un faraón que admiraba la cultura israelita en Alejandría, 3 o 2 siglos antes de Cristo, mandó escribir la Biblia en griego koiné, ya que el griego se había establecido en toda Asia y Europa debido a la hegemonía o la ocupación de los griegos a través de Alejandro Magno. Es decir, que la Biblia fue escrita en griego y el Nuevo Testamento entero está escrito en griego porque siguieron haciéndole continuidad a la Septuaginta. Entonces, ¿por qué le explico esto? Porque la Septuaginta dice: y entró Saúl para prepararse o disponerse. Está diciendo casi lo mismo. Ahora, la segunda traducción que tuvo la Biblia fue la Vulgata, por no hablar de una Biblia que quedó incompleta, que era el Cirilo, allá donde hablan los rusos, que comenzó a traducirse pero quedó incompleta. Pero la otra Biblia, la Vulgata, que es en latín, dice: entró David a desocupar el vientre. Bueno, ya cuando tú la traduces del latín para el inglés, pero ella dice directamente: entró David para prepararse, para disponer, entró Saúl. Y cuando la traducen, bueno, la Vulgata es la que dice: entró David a desocupar el vientre. En otras palabras, entró David a defecar, a expulsar sus heces. Es decir, que fue a lo que entró. Entonces, ¿qué momento? ¿Por qué le explico todo esto? Porque qué momento de vulnerabilidad para Saúl y qué momento de oportunidad para David. Imagínense en la posición que estaba Saúl. Imagínense lo que estaba haciendo. David con sus hombres en las esquinas, escondidos en las orillas de la cueva, y le dijeron: mátalo. Sus soldados dicen, la profecía dice, quizás por Samuel, que Dios entregará en tus manos a tu enemigo. Y David dijo: líbrame Dios de tocar al ungido de Jehová. Parece que había bulla, las ovejas, las situaciones, los problemas, los caballos fuera relinchando, y David se acerca y corta un pedazo del manto del rey Saúl. Entonces quiero leer Primera de Samuel 24, 4 y 6. Dice así: entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás harás con él como te pareciere. Y se levantó David calladamente, cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David. Diga conmigo: después de esto se turbó el corazón de David. Si el corazón de David se turbó por arrancarle un pedacito del manto, cuánto más se hubiera turbado si lo hubiera matado. Dice, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal mal, tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Los que son ungidos de Jehová saben detectar quiénes son ungidos de Jehová. Saben respetar lo que Dios puso. En cierta ocasión David dijo: si Dios lo puso, que Dios lo quite. Fue lo que David quiso decir. Entonces, no sabes en realidad qué hay en tu corazón hasta que no tienes la oportunidad de tener a Saúl delante de ti. No sabes en realidad lo que hay en tu corazón hasta que no tienes la oportunidad de vengarte o dejárselo a Dios. La Biblia dice: mía es la venganza, yo pagaré.
Y Cristo dijo, si tu enemigo tuviere hambre, déjalo morir de hambre. Dale de comer. Si tu enemigo tuviere sed, déjalo morir de sed. Dale de beber. Porque ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Lo tuyo, dice la Biblia también, que no nos cansemos de hacer el bien. Porque a su tiempo Dios hará justicia. Si David hubiera tomado venganza en ese momento, David hubiera manipulado la situación. Muchos de nosotros muchas veces queremos manipular la situación. Ah, no, tú me llamaste y me vas a la buena. ¿Qué tal si te doy una ayudita? ¿Qué tal si yo te ahorro el problema? ¿Quién va a ayudar a Dios? Si dice la Biblia que Dios hace lo que Él quiere, como quiere y donde sea. Dice que todo lo que Él ha querido, lo hace. Y no hay quien detenga su mano. Necesitas tú ayudar a un Dios todopoderoso, que no tiene poder. Dios es entonces, la mayoría de las veces cuando estamos en situaciones, en problemas, en conflictos, queremos manipular la situación. Y muchas veces no es la mano la que se levanta, pero es la lengua la que se levanta. Y comenzamos a defenderlo. Y comenzamos a hablar. Y Dios dice, hasta que tú no te calles la boca, yo no voy a hablar. Hasta que tú no te cruces las manos y dejes de pelear, yo no voy a pelear por ti. Y cuando David tiene el pedazo de manto en sus manos, se le turba el corazón. ¿Qué cosa es turbarse? Cayó en una depresión. ¿No le ha pasado a alguno de ustedes que van a decir algo y a mí me pasaba mucho? Porque muchas veces estaba esperando a estar en un grupo antes de ser pastor y decía, voy a soltar esta directa o indirecta, y decía algo y era una lanza que iba directo al corazón de alguien que allí estaba, y al momento me sentía como que me habían tirado un cubo con agua con hielo encima y me sentía como enfermo. ¿Por qué? Porque contrictaba el Espíritu Santo. Eso se llama manipular. Y cuando David tiene el pedazo de manto en sus manos, se le turba el corazón. Él salió y dijo, rey, aquí tengo, mira, el pedazo de manto en tus manos. Yo pude haberte matado y no lo hice. ¿Por qué sigues persiguiéndome? ¿Por qué estás detrás de un perro muerto? ¿Por qué descuidas todo allí en tu reino y dejas de pelear con los verdaderos enemigos para seguir una pulga? No te sigas guiando por la gente que te está diciendo que yo quiero hacerte mal, porque la mayoría de las veces estamos odiando a gente justa, a gente inocente, y estamos amando a gente calumniadora por creerle a la gente calumniadora. Porque el calumniador, el chismoso, el murmurador tiene habilidades para envolverte, para matar la personalidad de los David, y empiezas a amar a los Saúl y te conviertes en un Saúl por escucharle a murmuradores que lo que tratan es de formar divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Le digo algo. Si un día un cristiano llega, sea el líder, sea quien sea, sea la pastora, sea el pastor,
y llega y empieza a hablar despectivamente con acciones peyorativas sobre una persona, dile, estás mal y por quien voy a orar es por ti, porque de un hermano redimido por el mismo cuerpo de Cristo, por la misma sangre de Cristo, como la que estamos nosotros, que es miembro del mismo cuerpo, no podemos hablar de esa manera despectivamente. Y una cosa, tenemos que saber dónde hablar, con quién hablar y cómo hablar las cosas. Y cuando David tiene el pedazo del manto en sus manos, se le turba el corazón. ¿Por qué? Porque David había pasado un límite. Se había extralimitado. Dios no lo mandó a cortar el manto. Si Dios le iba a dar el manto a David, se lo iba a dar entero. Ahora, metafóricamente hablando o espiritualmente hablando, cuando David adquiriera el manto, le iba a faltar un pedazo. Por eso es que se turbó el corazón de David. Lo que Dios te va a dar a ti, te lo va a dar completo, y quien te lo va a dar es Él, porque Él no comparte su gloria con nadie. Imagínense ustedes que David hubiera matado a Saúl y se hubiera sentado automáticamente en el trono. Porque pues, el corazón de David estaba en el pueblo amaba a David. Sí, se iban a levantar los de la tribu de Benjamín, se iba a levantar Asniel, el general de ejército, se iban a levantar mucha gente, pero Judá entera y muchas tribus de Israel amaban a David. Él iba a hacer algo, una defensa personal, arrancar la lanza de la pared y devolverla. Pero simplemente se iba a sentar otro Saúl más en el trono de Israel, otro loco más, otro tirador de lanza y no conforme al corazón de Dios. Había metido la mano, había manipulado el asunto. No busques atajo a los procesos de Dios. ¿Qué le pasó a Abraham y a Sara? Se demoró el proceso de Dios. Mira, ese es el modus operandi de Dios. Decirte, David está ungido como rey, tengo que enfrentarle a osos, tengo que enfrentar leones, tengo que enfrentar Goliat, tengo que enfrentar persecución, tengo que enfrentar ignominia. Abraham, Sara van a tener un hijo. Yo estéril, y el hombre ya viejo que ya no puede ni con una grúa. Es una versión cubana. Se demoraron después. Es más, tenía Abraham 80 años cuando recibió la promesa y lo tuvo a los 100. Diga conmigo, procesos. Ese es el curso de los que se gradúan de valientes en el reino de Dios. Ese es el curso para los que se van a centrar en los tronos. Porque Dios prometió darte el manto completo, no a la mitad, no un pedazo. Y muchas veces he dicho, muchas veces yo me he dicho que quiero ser como David. Y resulta que muchas veces he sido como Saúl. Me he equivocado de batalla, he peleado contra personas y muchas veces he ganado. Pero cuando me miro al espejo,
me veo con una corona en mi cabeza, pero con una lanza en mi mano. Y digo, yo no quiero ser como Saúl. Yo no quiero convertirme en ese tipo de rey. Porque ¿qué hago con ganar gloria en la tierra si estoy perdiendo gloria en el reino de los cielos? No quiero convertirme en alguien que no sea conforme al corazón de Dios. Ahora, tú no te has preguntado por qué Dios dice de David, con tantos errores aparentemente que cometió, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿No te lo has preguntado? Que era un hombre conforme a su corazón. Si José era más íntegro que David, y no dijo Dios de eso de él. Si Daniel era más sabio que David, y Dios no lo dijo de él. Si Moisés era más noble que David, y Dios nunca dijo eso de él. Si Josué fue un mayor conquistador que David, y nunca dijo eso de él. Pero solo Dios dijo de David que era un hombre conforme a su corazón. ¿Por qué? Por la manera en que soportó el sufrimiento. Y siempre respetó la voluntad de Dios. Y siempre respetó la autoridad implantada por Dios. Y nunca se rebeló contra su pueblo. Cuando estaba huyendo de Saúl en tierra de los filisteos, una vez fue detenido por el rey Aquís, que se hizo el bobo. David se hizo y comenzó a babearse y a escupir puertas. Lo que tuvo que pasar David, y estando allí, cuando ya otro rey que vino después de él le dio la autoridad, dice que le mandaba a David a pelear contra la zona de Jordán, contra los israelitas, y traer dotes y traer tesoros. Él nunca se iba a la zona de los israelitas, él se iba a la zona de los filisteos o de la gente que eran enemigos de Israel. Patricia, ¿te acuerdas de la foto que te dije ahí de Cristo en la cruz con una lanza? Que te la pusiste. ¿O se parece esta historia a alguien más? Jesús en la cruz, que terminaba la Semana Santa. ¿Sabe cómo se llamaba Jesús? ¿Sabe cómo le llamaban a Jesús? El Hijo de David. Diga conmigo, el Hijo de David. Porque la lanza que injustamente esquivó David, las dos lanzas que injustamente esquivó David de Saúl, esa lanza no la esquivó el Hijo de David, porque atravesó su costado. Jesucristo, que fue traspasado su costado, que sufrió y murió en la cruz. Y lo que el mundo, y lo que para el mundo fue una debilidad, en el mundo espiritual fue la gran derrota de la fuerza del infierno para siempre. Lo que Cristo hizo por obediencia, que murió en la cruz y lo traspasaron con la lanza, lo que para el mundo fue una debilidad, para el reino espiritual fue la mayor derrota que puede existir sobre la eternidad, en la eternidad. Y soportó la lanza a su costado. Y nuestro rey, el rey de los reyes, lleva una cicatriz en su costado. Y cuando estemos en el reino eterno y gobernando junto con él por toda la eternidad, y entremos al palacio real y veamos la gloria del Dios eterno y echemos nuestra corona delante de él, a sus pies, cuando él nos tome en sus manos, veremos la grieta en sus manos y veremos la grieta en sus pies y veremos la grieta en su costado. ¿Por qué? Porque por alguna razón que no entiendo bien,
Jesús ha mantenido las cicatrices de su dolor por toda la eternidad. ¿No te has preguntado eso? ¿Por qué Cristo, siendo Dios, si le sanó la oreja a un centurión y se la volvió a pegar y hacía que los ciegos vieran, que le salieran manos a la gente, ¿por qué Él no se quitó las cicatrices? ¿No te has preguntado eso? Yo me pregunto, cuando estés frente al Rey de Reyes, ¿podrás hablar con Él de tus propias cicatrices? ¿Hablarás solo de gloria o hablarás también de dolor? ¿Podrás decir, Jesús, en esto me parecía a ti? No solo que sané enfermos, no solo que bauticé personas, no solo que prediqué tu palabra, sino que también sufrí mis heridas. Yo llevo las marcas también de la injusticia. ¿Puedes identificarte con Jesús no solo en su gloria, sino también en su dolor? La pregunta que yo te hago, damas y caballeros, en esta mañana: ¿puedes identificarte con Jesús no solo en su gloria, sino también en su dolor? Porque Él también está esperando reyes y reinas conforme a su corazón. Dice la Biblia en Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. En esta semana yo estaba mirando un video en una página social y dice, en los lugares esos que le ponen, los católicos le ponen una cruz, este traía un madero en la parte de horizontal, y dice que lo traía amarrado, lo amarraron así del madero, y el hombre venía y le venían tantos látigos atrás. Pero no soportó un poco y empezó a darle patada a la gente ahí, y patada, y no podía quitarse, y comenzó a patada. Si ese hombre no aguantó ese poquito de sufrimiento, ¿cuánto aguantó nuestro Señor? Y dice la Biblia que enmudeció y no abrió su boca ante sus trasquiladores, ante su verdugo. Al contrario, decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Nos estamos relacionando nosotros como nuestro Maestro. Estamos actuando nosotros como Él. ¿Sabe lo que significa ser discípulo de Cristo? Un discípulo adapta el ADN, la personalidad y la manera de actuar de su Maestro. En medio de los sufrimientos, en medio del dolor, en medio de la humillación y de la injusticia, suelta la lanza y agarra el arpa y adora al Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él sí sabe de verdad lo que es el dolor. Él sí sabe de verdad lo que es el desprecio. Él sí sabe de verdad lo que es la humillación pública. Él sí sabe de verdad lo que es la traición. Él sí sabe de verdad lo que es la injusticia. Él sí sabe de verdad lo que es el vituperio. Él sí sabe de verdad lo que es sufrir por una causa injusta. ¿Podrías ponerte de pie en esta mañana? Los músicos, por favor. Estaremos nosotros aprendiendo desde el que predicó desde el púlpito más alto, del que predicó la verdadera obediencia al Padre, el que predicó lo que es aguantar el dolor y no claudicar y no abrir su boca para maldecir a nadie. Estamos aprendiendo nosotros
lo que nos enseñó nuestro maestro. Macy, yo te felicito por esa actitud que tuviste esta semana, porque así se comienza. Dejando lo que es de atrás y enfocándonos en lo que hay delante. Porque no hay nada ni nadie mejor que ese que murió en la cruz. Pero que hoy la cruz está vacía, que hoy está ahí para que nosotros crucifiquemos nuestra propia carne. Y yo creo que todos los días tenemos que ir a la cruz y decir: Señor, como tú dejaste esa cruz vacía, hoy me crucifico yo ahí. Hoy crucifico esto, aquello, lo otro, por amor a ti. Porque hoy ya tú no estás en la cruz. Hoy tú estás a la diestra del Padre, con toda gloria, con todo honor. Te adoran en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra. Oh Señor, ¿cómo te voy a adorar? Solo cantando. Solo oyendo una hora de iglesia y ya. Solo diciendo soy cristiano y usando una Biblia debajo del brazo. No, yo creo que cuando lleguemos a la eternidad, no solamente vamos a hablar de gloria, sino también vamos a hablar de los sufrimientos que pasamos. Y eso es María. Eso es. Siente la presencia de Dios en esta hora. Eso es. El punto en común más generalizado que vamos a tener con Él. Porque Él se graduó del sufrimiento. Y si no fuiste capaz de soportar el sufrimiento aquí en la tierra por amor a Él, quizás pueda sufrir mucho aquí en la tierra, pero de que hay alguien que está con los brazos abiertos esperándote y decirte: hija mía, aquí estoy, sufriste mucho, pero ahora tienes, entra al gozo del Señor, ahora tienes la vida eterna por toda la eternidad. Por eso veíamos a Esteban, primero de los 7 primeros diáconos de la iglesia, que mientras era apedreado, quitó la mirada del problema, quitó la mirada de su verdugo y alzó su mirada al cielo. Y cuando alzó su mirada al cielo, vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios y al Hijo del Hombre con los brazos abiertos. Y solo pudo decir: Padre, perdónalo, porque no sabe lo que hace. Lo mismo que dijo Cristo, lo mismo que dijo su Maestro. Podremos relacionarnos con Él solo en la gloria. Como pastores podemos decirle: Señor, prediqué, Señor, sané enfermo, Señor, bauticé, Señor, hicimos grandes eventos. Y Él te va a decir: ¿y del sufrimiento qué? ¿Qué es lo que más te hace padecer a mí? El sufrimiento. Y que lo soportaste con valor por amor a mí. Recibe el reino incorruptible que tengo para ti. ¿Cuántos David hay aquí hoy? ¿Cuántos David tan humildes? Mira, David era tan humilde. Ese es uno de mis personajes predilectos del Antiguo Testamento. Admiro a Moisés, admiro a Josué, admiro a Gedeón, admiro a muchos. Pero David, ¿sabe qué admiro de David? Su integridad con Dios, su compromiso con Dios, y que nunca levantó su mano contra uno de su pueblo. Es más, que cuando matan
Asner, el general de ejército de Saúl, aquel que lo perseguía, aquel que decía: David, vamos, vamos, Saúl. Fíjense si David era como un niño, que uno de los pactos que hace, porque David comienza a reinar allá en la tribu de Judá, en Mahanaim, comenzó la fortaleza de Mahanaim, comenzó David a reinar, mientras que Asner puso un hijo pequeño de Saúl que había quedado de rey. ¿Y sabe cómo fue el trato de David? Cuando Asner vio que el pueblo amaba más a David, y cuando vio que aquel no tenía experiencia, ni tenía las cualidades que tenía David, ni había sido escogido como fue David por Dios, ¿sabe lo que le dijo a Asner? Mira, está bien, no hay problema, vamos a hacer contrato. Tráeme a mi esposa, que la tiene un oficial de Saúl, que yo me la gané por 300 prepucios. Yo lo decía, ¿sabe lo que Saúl le decía a David? Ve, a esta misión. Lo mandó a cortar siempre prepucios de filisteo. ¿Sabe lo que es los prepucios, no? ¿Qué cosa, qué misión tan ridícula esa? Y David fue y parece que se motivó, no solamente cortó 100, 300 y lo tiró ahí delante del trono de Saúl. Y Saúl le dijo: bueno, llévate mi hija ahora, que era la segunda, Mical. Y cuando David salió huyendo porque lo quería matar, y Jonatán, el hijo de Saúl, le dijo: vete, que te quieren matar. Y vaya donde está el sacerdote y dice: necesito una espada. Y tú no tienes espada. Salió una misión de Saúl, pero con la apresurado no pude agarrar espada. Le digo: bueno, la única espada que hay aquí es la de Goliat, el que tú mataste. Y dice: no hay espada mejor que esa. Y se fue con esa espada. Cuando Saúl vio que David había salido huyendo, le dijo a uno de sus oficiales: agarra a la mujer de Saúl, de David, y es tuya ahora. Mira la mente tan noble que tenía David, que le dijo: ve y tráeme a mi mujer, que yo la obtuve por 300 prepucios de filisteo. Y dice que fue y le trajo a la mujer, y el hombre salió detrás llorando, el oficial salió detrás llorando: oye, déjame a la mujer. Y le dijo: mira, vuelve a casa porque te voy a cortar la cabeza a ti también. Y dice que el hombre se retiró y le llevó la esposa a David. Pero después Joás, que era el general de ejército de David, dijo: pero tú dejaste aquí, vino Asner y lo dejaste ir. No sabe que Asner mató a mi hermano Asael. No te acuerdas de eso. Que mató a tu primo, a tu sobrino, mejor dicho. Y David le dijo: tranquilo, deja a Asner, que él ahora está de parte nuestra. Y dice que salió Joab y salió su otro hermano, que eran gente muy valiente, y dice que mandaron a buscar, que estaba llegando a Gabaón, estaba llegando a Asner. Le dijo: regresa aquí a la taberna, que tenemos que decirte algo. Cuando regresó, dice que Joab lo fue a abrazar y le agarró por la barba y le metió la daga por la costilla, tercera costilla, y lo mató. ¿Sabe qué hizo David? Duelo por Asner, duelo por aquel que lo había perseguido para matarlo. Y dijo: oh Joab, que nunca falte un leproso en tu familia, y que esta maldición no caiga sobre mí, caiga sobre ti y sobre tu familia. Y le hizo honores a Asner y lo lloró por no sé cuántos días, e hizo un cortejo funeral y honró y dijo: Joab ha matado a un hombre en tiempo de paz. Por eso, cuando su hijo Salomón fue a reinar, le dijo: acuérdate lo que hizo Joab, que mató a Asner en
tiempo de paz. ¿Qué le estaba diciendo a Salomón? Si quieres tener un reino de paz como lo tuvo, debe eliminar a Joab, que así lo hizo. Hay cosas en el mundo espiritual que nosotros le damos legalidad al enemigo y no nos damos cuenta y actuamos así como así. Pero después dice, ¿por qué pasó esto? Legalidades que le dices. Hablando del poder detrás del trono, David se percató de dejarle el terreno limpio espiritual a Salomón. Incluso un primo de Saúl que lo maldijo a David cuando David iba subiendo la cuesta huyendo del salón, lo maldijo y Joab le dijo, córtale la cabeza. Y dijo, no le voy a cortar la cabeza. Si él me está maldiciendo es porque Dios lo ha permitido. Y subió aquella cuesta llorando y descalzo, huyendo de su propia vida al salón. ¿Sabe qué le dijo él también a Salomón? Él me maldijo, no lo dejen en paz tampoco, porque espiritualmente iba a heredar situaciones en el reino de Salomón. ¿Qué hizo Salomón? Lo llamó y le dijo, vas a vivir en Jerusalén, de aquí no podrás salir a nada. Si sales, te mato. Pasó el tiempo, se le fue un esclavo y el hombre salió a buscarlo. Se lo dijeron a Salomón y Salomón lo mató. Tengamos cuidado. Matemos todo lo que es del diablo. Matemos todo lo que es del diablo. Todo es espiritual, todo aquello que te está estorbando, toda mentalidad del mundo. Y adoptemos lo de Dios, pero sobre todo adoptemos la nobleza de David y la manera de sufrir de nuestro maestro. Levanta tus manos porque ahora vamos a adorar a Dios a través de estas bellas líneas. Al santo lugar y está rendido horas y horas adorándote, porque quiero entrar y adorar al santo lugar. Ayúdame, Señor. Gloria a Dios. Sabes que yo te amo. Padre, en el nombre de Jesús, Por mí, oro por este tiempo. propias fuerzas, yo no puedo entrar. No importa cuán bueno sea En el yo, nombre de Jesús, que tu presencia caiga no sobre ellos. puedo ganarme ese lugar. Solo en ti y por tu sangre derramada en mi salud, quiero entrar al santo lugar. Y yo quiero entrar y adorar